Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos otra vez. Esta es nuestra cuarta capacitación online gratuita que venimos haciendo a finales de mes. Buenas noches a todos. Judy, muy buenas noches. Gracias como siempre por estar con nosotros. Judy, thank you very much. Good night. How have you been? Fine, thank you. Welcome everybody. Ok, ok. Judy dice que bienvenidos todos. Y bueno, como siempre, Judy, you're learning Spanish, right? Estamos, Absolutely. Judy está mientras termina de aprender español, I am translating you. So, Okay. yo le traduzco a Judy y bueno, ahí vamos entonces avanzando. Este tema lo traemos a ustedes precisamente, tratamos como de estar como al día en cuanto a los, digamos como o sea, todos los principales intereses y las necesidades que vamos viendo en todo el gremio y digamos temas, no sé si decirlo de moda, pero por lo menos de los que se está hablando últimamente y sobre todo su aplicación a todo el negocio del café. Entonces hoy, pues, como ya todos saben, vamos a hablar de seguros de precio para productores y comercializadores de café. Antes que nada, bueno, ya ustedes nos conocen. Para quien no nos conoce, pues, mi socia Judith Gaines es analista fundamental, más de 35 años de experiencia en todo el tema de educación, análisis de mercado. Y yo tengo ya 15 años de experiencia como gestor de fondos de coberturas y también como educador. Y pues hemos unido nuestras fuerzas precisamente y nuestra experiencia para ponerlas al servicio de todos ustedes para que puedan implementar todas estas herramientas, todas estas tecnologías que existen hace mucho, que en muchas partes y muchos participantes utilizan con mucho, obviamente, éxito y queremos, obviamente, que todos estén, o sea, poner todo esto a las manos y al alcance de todos. Entonces hoy vamos a hablar inicialmente, vamos a hablar de los que son los mecanismos de cobertura y comercialización del café, los principales mecanismos, luego las características de los contratos de futuro para poder obviamente avanzar en lo que son los seguros de precio mínimo, tanto de compra como de venta, y cuándo utilizar los seguros de precio en lugar de las coberturas directas. Entonces, en cuanto a los, bueno, y obviamente vamos a darles, al final vamos a hacer vamos a darles un tiempo para que nos pregunten las dudas que tengan. Entonces, si quieren las van apuntando o las pueden también. Gracias a todos. Otoniel y Claudia nos están saludando desde Honduras. Qué bueno. Guatemala, Perú, Colombia. Qué bueno, qué bueno. Y por favor, si quieren, pueden ir colocando sus preguntas en el chat y al final las vamos a responder. Entonces, como quieran, si quieren irlas colocando de una vez o si quieren ya al final de pronto alguna duda que tengan, es posible que hablemos de eso más adelante. Entonces, vamos a comenzar. Judy, maybe something to begin about price insurance. Well, this is the time where the market is fairly risky because what happens is, and many want to hold on to hope that prices aren't going to drop back down. We did see the market challenge the $1 level, break briefly below it, and then recover. And so the hope is for many producers, this is the bottom. But you can't just go by hope. You really need to protect yourself against the possibility that, say for producers, that prices actually might continue to languish. And then what's going to happen? If it's difficult to make money at these levels, where will you be if the market is 15 or 20 cents lower? Ok, ok. Judy dice que precisamente este es el momento más apropiado para aprender de seguros de precio y es precisamente porque hemos venido a un tiempo volátil donde el mercado de café estuvo por debajo de $1 por libra, luego subió cercano al 1.30, ahorita está otra vez cayendo. Muchos, obviamente, productores obviamente tienen la esperanza de que los precios se van a recuperar. Independientemente de lo que suceda en el futuro, pues digamos que
nosotros hacemos análisis, pero nadie tiene la certeza total de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, si ahorita, por ejemplo, es difícil producir café de manera rentable, entonces, ¿cuánto más si el precio cayera más? Y que básicamente los productores, y para el caso, los comercializadores no deberían, digamos, como incorporar el tema de la esperanza simplemente, o basarse únicamente en la esperanza. O sea, y con eso Judy se refiere a que obviamente todos tenemos la esperanza de que el precio, por ejemplo, supongamos se mueva a nuestro favor, en el caso de los productores al alza, en el caso de los tostadores a la baja, pero tenemos que obviamente protegernos contra, en el caso de que no suceda lo que nosotros esperamos. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy. En cuanto a los mecanismos de compra y venta de mercancías, básicamente está el mercado físico con entrega inmediata, es el que prácticamente todos conocen. Digamos que esto pues no hay mucho que hablar en cuanto a explicar, pues todos en el momento en el que entrega el café físico y se paga por el precio en ese momento. La otra, digamos como la otra posibilidad o el otro mecanismo que hoy día ya se ha venido empezando a usar, pues sobre todo en Colombia y algunos otros países de Centroamérica, son los contratos a término, que son acuerdos privados entre dos partes para la compra-venta de una mercancía física a un precio determinado, ¿cierto? Con una entrega futura, que son lo que aquí llaman futuritos, pero en realidad no, o sea, no, ese nombre no se debe aplicar porque los futuros, o aquí lo llaman futuros, y en realidad los contratos de futuros son diferentes a los contratos a término. Estos son los que se negocian, por ejemplo, que algunas cooperativas publican los precios a futuro, con entrega, por ejemplo, enero, febrero, marzo del 2019, un precio determinado, y ya simplemente el productor que se quiera, digamos, como acomodar a ese precio de venta, simplemente hace la oferta, y lo mismo pues, en ese caso, digamos, el intermediario, que es la cooperativa, por ejemplo, busca la contraparte, que sería el comprador, y se hacen esos acuerdos. Y están los mercados de futuros y el mercado de opciones, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Pero digamos que antes de avanzar, hagamos un recorderis. Bueno, también es importante recordarles, ahorita les vamos a colocar el enlace al final. Visítenos en nuestro canal de YouTube, donde tenemos la grabación de las anteriores conferencias pasadas, donde hemos explicado ya más a fondo el funcionamiento del mercado de futuros. Pero digamos que a manera de repaso, rápidamente, para diferenciar lo que es un contrato de forward, que es lo que, como les digo, aquí en Colombia llaman futuros, pero no son futuros, son contratos forward, simplemente en el que un comprador, digamos que aquí está un comprador, y aquí está un vendedor, acuerdan, el comprador acuerda venderle, digamos, miremoslo más desde el punto de vista del vendedor, que es como lo que más, aquí en Colombia, que somos más productores. Entonces, el vendedor, en este caso el productor, acuerda, por ejemplo, en este caso con la cooperativa, digamos, no es únicamente limitados a las cooperativas, sino pues es como el modelo que más se utiliza, acuerda venderle un precio determinado en el futuro, un café, una cantidad específica, con una calidad específica, a un precio específico y con una fecha en el futuro. Y esto es un acuerdo totalmente privado. ¿Cuál es digamos, como la desventaja que tienen estos tipos de acuerdos? Que si, por ejemplo, se acuerda a una cantidad, digamos, a un precio de, por decir algo, 900.000 pesos por carga, y a la fecha, hoy, por ejemplo, en noviembre del 2018, y en la fecha de entrega, por decir algo, en julio del 2019, el precio está, por decir algo, a 1.000.000 de pesos por carga. Entonces el vendedor podría de pronto incumplir. O viceversa, si en el caso, por ejemplo, el precio estuviera a 800.000 pesos por carga, el comprador podría incumplir. ¿Por qué? Porque para ellos, tanto para el vendedor como para el comprador, sería, digamos, como más beneficioso salir y comprar ese café al mercado. Entonces,
básicamente el riesgo de incumplimiento es lo que hace que estos acuerdos bilaterales sean, digamos, como no muy apetecidos o por lo menos no muy óptimos para una cobertura de precio, porque un comprador, por ejemplo, que tiene ya su café, entre comillas, comprado a futuro, y de pronto el vendedor le incumple, ¿y qué hace el comprador? Pues tiene que salir pensando que tiene su riesgo cubierto, tiene que salir a comprar ese café en el futuro o en la fecha futura de vencimiento del contrato, y obviamente eso lo puede hacer incurrir en pérdidas. Entonces piensa que está con el riesgo cubierto, pero en realidad a la hora, digamos que ya se tiene que cumplir el contrato, pues incurre en ese riesgo que pensó que no tenía que incurrir. La diferencia aquí entre los futuros y los forward, en cambio, es que aquí está el vendedor y aquí el comprador. Pero hay una parte intermedia que es la bolsa de Nueva York con la caja de compensación o la cámara de compensación. Que lo que hace es que ellos tienen unos inventarios de café que se llaman los inventarios certificados. Y con esto lo que hace es que toman la contraparte del vendedor y toman la contraparte del comprador. O sea, tienen que haber dos partes, obviamente, tiene que haber tanto vendedor como comprador para que haya un negocio, pero ellos toman, digamos, como hacen a la vez de intermediarios, se colocan en la mitad de los dos y actúan como ¿qué? Como garante de la operación. Entonces, básicamente el vendedor le vende esa a la bolsa y el comprador le compra esa a la bolsa. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de compensación? Es que la bolsa le dice al vendedor, no se preocupe, que si a la hora de cumplir, a la hora de la fecha de vencimiento, el comprador no le recibe a usted su café, usted me los entrega a mí y yo lo coloco en mis inventarios. Y lo mismo el comprador. Si usted, el vendedor, le incumple, no se preocupe porque yo a usted le voy a cumplir con mis inventarios. Y de esa manera acaba con el riesgo de incumplimiento. Digamos que esa es como la diferencia más importante. Obviamente, también estos contratos de futuros son estandarizados. Ya la diferencia es que se estandariza lo que es la calidad de la mercancía. ¿Cómo? A algunos países se le reconoce una prima, a algunos un descuento y a algunos a la par de lo que se negocia en la bolsa, ¿cierto? La cantidad, todos los contratos de futuros son de 37.500 libras. Y las fechas de entrega también son estandarizadas. Marzo, solamente en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Y los lugares de entrega son en los puertos autorizados, que son Nueva York, Virginia, Nueva Orleans, Houston, Miami, Hamburgo, Amberes, que es el más grande, y Barcelona. Entonces, estos contratos son estandarizados basándose en estos parámetros. Y esta parte es muy importante comprenderla ahorita que vamos a avanzar ya a lo que son los seguros de precio, porque obviamente son, digamos que desde este punto de vista, similares a los contratos de futuros, porque es la bolsa la que actúa como garante entre el comprador y el vendedor y se maneja de la misma manera, son igual estandarizados, con la misma cantidad, fechas de entrega, de esa manera digamos que son totalmente iguales. Ahora, vamos a hablar ahora sí vamos a adentrarnos a lo que son los seguros de precio. Y para esto vamos a hacer la comparación en algo que prácticamente todos hemos hecho en algún momento o que por lo menos no debería representar ninguna dificultad, y es un seguro contra robo de automóviles. Básicamente, ¿cómo funciona? Y todos sabemos que el comprador o el tomador del seguro lo que hace es que paga una prima que le da el derecho de reclamar un vehículo de determinado valor asegurado por un tiempo determinado, ¿cierto? Durante un tiempo determinado y contra un evento específico, que en este caso estamos hablando del robo. ¿Qué pasa si dicho evento no sucede? Simplemente se pierde la prima. Pero más que hablar de pérdida de prima, yo creo que nosotros no lo vemos así. Y es que cuando nosotros compramos un seguro vehicular y el seguro, pues el carro no se lo roban, yo creo que al final del año ninguno está como triste porque perdió la prima. Yo creo que antes lo vemos más como un gasto
o inclusive como una inversión en qué, en seguridad. Y ahora más todavía si ese vehículo nos sirve no solamente para transportarnos, sino también para nuestro negocio. Por ejemplo, si es un vehículo de transporte, entonces que utilizamos para el negocio, que aparte de servirnos para nosotros, también pues sirve para el negocio. Entonces, en el caso de que si se lo robaran y no estuviera asegurado, primero va a afectar al negocio. ¿Por qué? Porque va a tener que comprar otro vehículo nuevo, va a tener que ser ya un gasto mucho más grande. Y segundo, porque va obviamente a perjudicar al negocio en el momento en el que no lo va a tener. Entonces, más que una pérdida, es una inversión. Y en el caso del vendedor, que vendría a ser la aseguradora. En este caso, la aseguradora lo que hace es que vende una prima que le genera la obligación de reponer un vehículo de determinado valor asegurado. Es decir, la aseguradora no le va a conseguir el mismo vehículo. O sea, el vehículo ya se lo roban. Pues yo creo que es muy rara vez, las veces, bueno, a veces sucede. Pero lo que hace es que repone un vehículo de un valor determinado, que es lo que conocemos como el valor asegurado. Y si eso sucede en un tiempo determinado, puede ser un mes, un año, 6 meses, no necesariamente todos los seguros son un año, es por un tiempo determinado. Si yo, por ejemplo, voy a viajar a Estados Unidos y voy a estar una semana y necesito rentar un vehículo, tengo que comprar obviamente un seguro, pero solamente lo voy a comprar por una semana, no por el año. Entonces, y si ese evento, que en este caso es el robo, no sucede, ¿qué pasa con la aseguradora? Pues gana la prima. Entonces, esa parte creo que es algo sencillo de entender. ¿Qué factores? So, can I interrupt here Yeah. for 1 second? I want to stress that an insurance company has all the risk because they're the ones who are only receiving a premium and nothing more than that. And one of the things that we stress here is that we don't want you to act like an insurance company and just think that you could take in all these premiums and make money that way. The idea is to use the markets for insurance to protect yourself, and that you're generally a buyer of insurance and try to, like anybody else, try and cheapen the cost of that insurance. But you're going to be a buyer of insurance for protection, not a seller of insurance. Ok. Dice Judy que en este caso la aseguradora lo que hace es que absorbe todo ese riesgo del comprador. Es la que lleva el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando un tenedor de un vehículo lo asegura, digamos que el riesgo de que se lo roben, ya, ¿qué pasa con el riesgo? No se elimina, sino que se transfiere. ¿A quién? A la aseguradora. Es la que lo toma. Y en este caso lo que queremos es que ustedes, tanto los productores como los comercializadores, lo miren más desde el punto de vista de los tomadores del seguro, no tanto de la venta de seguros, ¿cierto? Sino de la compra de seguros para que puedan, digamos, como transferir ese riesgo al mercado, que en este sería el caso, pues, o la bolsa, que es la que vende estos seguros. Obviamente también hay, importante anotar, pues, no es que no se deban vender opciones necesariamente, hay estrategias de combinaciones de opciones de compra-venta que ya son más avanzadas. Obviamente eso lo enseñamos en nuestros en seminarios intensivos, entrenamientos intensivos. En este caso pues es una capacitación mucho más básica, pero y queremos el propósito de la capacitación es que se comprenda el funcionamiento de los seguros y de cómo un productor o un comercializador puede hacer uso de ellos. Ahora ya luego, obviamente, ya en el entrenamiento intensivo, pues ya les enseñamos y los entrenamos para utilizar estrategias de combinaciones, cómo establecer pisos y techos, bueno, pero en este caso, dice Judy, es precisamente como verlo desde el punto de vista que vamos a transferir el riesgo al mercado y sería el riesgo de precios. Entonces, digamos, ¿qué factores influyen en el costo de la prima que nosotros pagamos? Inicialmente, pues obviamente el deducible
Ya sabemos, es a mayor valor asegurado, mayor costo de la prima. Muy sencillo. ¿Cuál carro piensan ustedes que va a valer más el seguro? ¿O de qué prima va a costar más? Es obvio que el carro de la izquierda porque tiene un valor comercial más alto. Eso es sencillo. El otro factor es el tiempo. Como les decía ahorita, mayor tiempo asegurado, mayor costo de la prima. No es lo mismo si yo compro un seguro por un año que por un mes. Obviamente va a ser más caro el seguro por un año que por un mes. El otro factor es el riesgo. Y esto es muy importante también, porque a mayor tasa de robos, pues mayor costo de la prima. No es lo mismo si cuánto puede valer un seguro de un carro en una ciudad de una tasa de robos de un vehículo de cada 100 que en otra que es 5 de cada 100. Eso también lo veíamos en la capacitación pasada en cuanto a cuánto creemos que puede costar el seguro de una casa contra huracanes, un seguro contra huracanes de una casa, por ejemplo, en Medellín, contra un seguro en Florida, en Miami. Pues obviamente va a ser mucho más caro en Miami. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que ocurra un huracán, es decir, hay mayor riesgo. Entonces, en este caso también se mide eso, la tasa de robos, digamos que le indica a la aseguradora cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese robo. Entonces, obviamente, a menor tasa de robos, pues menor costo de la prima y viceversa. A mayor tasa, mayor costo de la prima. Ahora ya, digamos que esta parte es totalmente, estamos familiarizados con este tipo de mecanismos. Y vamos a verlo ya desde un punto de vista de seguro de precio. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, un seguro de precio mínimo de venta. Y en este caso lo que vamos a proteger es el café. En este caso, ¿quién tiene, digamos, como el riesgo de que el precio del café se baje? Por ejemplo, mirando lo que es el riesgo desde el punto de vista de un productor, no pensaría, ¿qué es lo que al productor le conviene desde el punto de vista del precio? Todos sabemos que suba. ¿Qué es lo que no le conviene? Que baje. O sea, que ¿cuál es el riesgo del productor? A la baja. Por ejemplo, en un tostador. El tostador necesita la materia prima. Entonces, ¿cuál es el riesgo? O sea, necesita comprarla hoy y en el futuro. Entonces, ¿cuál es el riesgo del tostador? Que el precio suba. Un exportador, por ejemplo, o un comercializador. ¿Cuál es el riesgo de un comercializador? Depende. ¿Cómo así? Porque si un comercializador tiene un café que compró y no ha vendido, entonces el riesgo es que se caiga el precio. ¿Por qué? Puede perder, ¿cierto? Puede tener que vender el café a un precio menor que lo que lo compró. En el caso de un comercializador que tiene un compromiso de venta pero no ha comprado, en este caso el riesgo es al alza, porque si tiene el compromiso de venta a un precio ya fijo y no ha comprado el café y cuando vaya y lo compre, el precio está más alto, entonces pues va a tener una pérdida o por lo menos va a perder dinero porque va a tener que comprarlo más alto. Entonces eso mirándolo desde el punto de vista de riesgo. En este caso, pues de un productor sería un precio mínimo de venta o un comercializador que tiene un café comprado pero que todavía no ha vendido. Entonces en este caso, el comprador sería, como les digo, el productor o el comercializador, que en este caso se dice que está largo, ¿cierto? Largo es porque tiene la materia prima física o la va a tener en el futuro. Entonces el comprador lo que hace es que paga una prima que le da el derecho de vender su café a un determinado precio por un tiempo determinado, protegiéndose contra un evento específico, que sería una caída de precio, ¿cierto? Si ese evento no sucede, pues simplemente pierde la prima. O como lo vimos ahorita, simplemente esa prima pues pierde valor, pero sería más como una inversión. Y en este caso, el vendedor, que como vimos ahorita, como la aseguradora, pues lo que hace es que vende una prima que le genera la obligación de comprarle su café a un determinado precio si sucede un evento específico, que sería una caída de precio dentro de un tiempo determinado. Si ese evento no sucede, gana la prima. A ver, veámoslo desde este punto de vista. Supongamos que el precio está ahorita a 1, supongamos que estuviera a 1.80, ¿cierto? 1.80 por libra. Y en ese punto, digamos que para un productor no es el precio más satisfactorio, pero por lo menos es un precio que quiere asegurar. Entonces el productor puede pagar una prima que le da el derecho de vender su café a 1.80 y paga una prima de, digamos, 5 centavos de dólar hasta julio del 2019. Entonces, ¿qué hace el productor? Lo que hace es asegurarse de que si el precio se cae de 1.80, pues la aseguradora le va a entregar
que en este caso sería la bolsa, le va a comprar su café a 1.80. Y en ese caso, ¿cómo funciona? Obviamente el productor tiene que, en este caso el comprador de la prima, tiene que descontar lo que pagó. Veámoslo desde este punto de vista, desde el punto de vista del seguro del carro. Si yo pago, por ejemplo, veámoslo en dólares, $3.000 por asegurar mi vehículo cuyo valor comercial es de $70.000, supongamos, de $70.000. Entonces, si el vehículo se lo roban, la aseguradora me va a entregar un vehículo de $70.000, pero en realidad yo tengo que contabilizar esos $3.000 que pagué. Y en este caso sería, digamos que es como si recibiera un vehículo neto de $67.000, porque a los 70.000 le tengo que restar los $3.000 que pagué como prima. Porque esos $3.000, lo que uno paga de prima, es para la aseguradora. Pase lo que pase, eso es de la aseguradora. Entonces, en realidad, tengo que descontar ese costo de la prima. Y en este caso, en el caso de una prima de seguro de venta, también tengo que descontarlo. Entonces, si en el caso de una prima de seguro de venta de $1.80 por libra, yo pagué una prima de 5 centavos y el precio en realidad se cae, por ejemplo, a 1.50, pues yo quedo vendido a 1.80, pero tengo que descontar el costo de la prima. Ahorita vamos a ver un ejemplito más, digamos, más ilustrativo. Pero en este caso funciona igual. Comprador, vendedor. Simplemente que el vendedor es la bolsa y el comprador es el que necesita que esté su materia prima protegida contra un evento adverso que sería una caída de precio. ¿Qué factores influyen en el precio de la prima o en el costo de la prima? De la misma forma, lo que es el precio de ejercicio, que sería el precio de venta. A mayor precio de venta, mayor costo de la prima. Es decir, no es lo mismo si yo voy a asegurar un café, un precio de venta de 1.20 por libra que de $1 por libra. Obviamente va a ser más costoso el precio, la prima, que me da el derecho, obviamente, que me asegura mi café, mi precio de venta a 1.20. Eso es igual que lo que hablábamos ahorita del deducible. Y en cuanto a tiempo, la misma forma. A mayor tiempo asegurado, mayor costo de la prima. No es lo mismo si yo compro mi seguro de precio por un mes que por un año. Obviamente a mayor tiempo, mayor precio va a tener. Y la tercera variable, igual, el riesgo también. Lo que pasa es que aquí ya se mide de una manera diferente. Y es a mayor volatilidad del precio, mayor costo de la prima. ¿Cómo así? No es lo mismo una prima de seguro cuando la volatilidad del precio del café es, por ejemplo, de un 35% anual que un 20% anual. ¿Cómo así? Supongamos que con base al precio de $1 por libra. No es lo mismo si el precio del café tiene una volatilidad o se espera que tenga una volatilidad de 35 centavos de fluctuación dentro de un año. 35 centavos sería decir, de $1 hacia arriba a 1.35 o de $1 hacia abajo a 0.65. Eso es lo que yo me refiero a 35 centavos de fluctuación. O 20% serían, por ejemplo, 20 centavos. Es decir, a mayor volatilidad esperada en el precio, mayor costo de la prima. Esos son los tres factores principales que influyen en el precio de la prima de un seguro, de una compra, ¿cierto? De una prima de un seguro de compra o de un seguro de precio mínimo de venta. En el caso de un precio mínimo de compra, sería el comprador. En este caso, por ejemplo, ¿quién compraría un precio mínimo o un seguro de precio mínimo de compra? Por ejemplo, como vimos ahorita, un tostador que tenga una exposición o que tenga un riesgo al alza. Entonces, al tostador, ¿qué es lo que le conviene? Que el precio del café caiga. ¿Y qué es lo que no le conviene? Que suba. Entonces, ¿contra qué se protege? Contra un alza. Entonces, funciona exactamente igual. Un comprador simplemente paga una prima que le da el derecho de comprar su café a un determinado precio por un tiempo determinado, protegiéndose contra un evento específico que sería un alza de precio. Si dicho evento no sucede, el comprador simplemente pierde la prima. Y el vendedor, que en este caso es la bolsa, pues obviamente tiene que haber una contraparte, pero la bolsa es la que le vende, ¿cierto? Como vimos ahorita, la que actúa como contraparte del comprador. Entonces, vende la prima que le genera la obligación, ¿cierto?, de venderle su café a un precio, a un determinado precio, si sucede un evento específico, que sería un alza de precio dentro de un tiempo determinado. Y si ese evento no sucede, o sea, si el precio no sube,
¿qué hace el vendedor? Pues gana la prima. Entonces, en este caso, digamos que como para recapitular esta parte, lo que vimos ahorita de la opción de venta es, o el precio mínimo de venta, es lo que se conoce como la opción de venta o las famosas opciones put. Eso es una opción de venta. Y la compra es un precio, es cómo funciona las opciones call, son las famosas calls. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Digamos que hasta el momento es relativamente sencillo porque conocemos lo que es un seguro de un vehículo y digamos como la aplicación y cómo funciona y cómo podemos cubrir el riesgo. Ahora voy a hacerles un ejemplo aquí, digamos como un ejemplo más práctico para solidificar esta parte. Digamos que veamos desde un punto de vista del productor, que tiene una exposición de riesgo a la baja. Entonces, digamos que un productor estamos en noviembre del 2018 y espera que en julio del 2019 va a tener, ya va a recoger, va a tener ya listo para vender una cantidad de café que va a ser de 37.500 libras de café verde, que es, como vimos ahorita, un contrato de futuros. Es la misma cantidad de un contrato de futuros. Supongamos que hoy, en noviembre del 2018, el precio del físico se está cotizando. Entonces vamos a ver aquí, esto es una comparación en noviembre del 2018, o sea, hoy. El precio del físico, supongamos que está a 1.80 y que los futuros, recordemos que julio del 2019 es una fecha entregable para los futuros, entonces están cotizando a 1.90. ¿Por qué más alto? Normalmente, no siempre, normalmente, ¿por qué los futuros de entrega más lejana valen más? Porque hay costos de almacenamiento. Entonces, digo, normalmente, más no siempre, porque hay veces donde es al revés. Obviamente eso también lo enseñamos en los seminarios, en los entrenamientos, cómo interpretar los cambios de la curva de futuro, cuando la curva de futuro está invertida y obviamente cómo incorporar esto en nuestras estrategias de compra y venta, tanto de futuros como de opciones. Entonces, supongamos que el precio de los futuros se está cotizando 1.90. Entonces, el productor tiene, por ejemplo, la opción, tiene dos opciones, dos alternativas. Una es vende un contrato de futuros o vende un futuro. ¿A cuánto? A 1.90. Entonces, en este caso, supongamos que el precio, supongamos que en julio del 2019 el precio del físico cayó, por ejemplo, a 1.60, que ambos mercados, tanto el físico como los futuros, cayeron 20 centavos. Supongamos, porque en la práctica no siempre se mueven en la misma proporción. Entonces, supongamos que son 20 centavos, entonces los futuros caerían a 1.70. En este caso, el productor tendría una desvalorización de su café o tendría, digamos, una pérdida de 0.20 en el físico, y en los futuros, si vendió a 1.90 y el precio está a 1.70, entonces el productor, en este caso el vendedor, va ganando la diferencia, que serían 0.20. ¿Cierto? Si yo vendo a 1.90 y compro a 1.70, tengo una ganancia de 0.20. En cambio, entonces en ese caso, tengo una cobertura, digamos, perfecta, y si sumo lo que perdí en el físico con lo que gané en los futuros, me va a dar 0.00. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene, digamos, como la desventaja de los futuros, que sería una cobertura directa, y es si el precio no baja, sino que sube 20. Entonces, en este caso, el físico estaría en $2 por libra y los futuros estarían en 2.10. Entonces, ¿qué pasa? El productor en este caso ganaría 20 centavos en el físico, pero en los futuros ya tendrías una pérdida, porque si vende a 1.90 y está el mercado a 2.10, entonces ya tendría una pérdida de 0.20 centavos de dólar. Y básicamente, si sumamos lo que gana en el físico con lo que pierden los futuros, tendría un resultado neto de 0.0. Entonces, por eso se llama una cobertura directa, porque básicamente si el precio sigue subiendo, ya de ahí no va a ganar más. Pero entonces, precisamente para eso existen las opciones. Supongamos que en este mismo caso,
el productor tiene dos alternativas. En lugar de vender un contrato de futuros, aquí es donde viene la parte clave, compra una prima que le da el derecho de vender un futuro a 1.90, que en este caso sería como el deducible, como lo que vimos ahorita. Y por esa, y paga, supongamos, 0.03 centavos. Entonces, en lugar de vender un contrato de futuros a 1.90, compra una prima que le da el derecho de vender un contrato de futuros a 1.90 y por esa paga 0.03. Y miren que es un derecho, más no la obligación. Entonces, aquí es donde viene la pregunta clave. Aquí es donde viene, si el precio del físico entonces sube a 2.00, pero los futuros, supongamos que suben a 2.10 en julio, recuerden que aquí ya estamos en julio. El productor, miren, recuerden ahorita el ejemplo que vimos de la comparación, la analogía con el seguro de un vehículo. En este caso, el productor, por ejemplo, compró una prima que le da ese derecho de vender a 1.90. Si el precio ya, en la fecha determinada está a 2.10, la pregunta es, ¿debería ejercer su derecho o no? O sea, debería, es como decir, ¿debería hacer la reclamación o no? O sea, si yo compro un seguro de un carro y el carro no me lo roban, ¿yo debería hacer la reclamación? No, porque no me lo robaron. En este caso, el comprador, el productor compró una prima, ¿cierto? Que le da el seguro de vender un contrato de futuros a 1.90. Es decir, ejercería su derecho si el precio del mercado está por debajo de ¿qué? De 1.90. Entonces, en este caso, el productor simplemente no ejerce. ¿Y qué pasa? Entonces, hagamos la misma ecuación. Aquí gana sus 20 centavos en el físico y en los futuros, ¿qué pasa? Aquí ya, ¿cuánto pierde en esta parte de la ecuación? Simplemente pierde los 3 centavos de dólar que pagó por la prima, que serían 0.03. Y si sumamos aquí la diferencia, sería 0.17. Entonces, en este caso, miren que el productor se protegió contra una caída, pero si como el precio subió, entonces, ¿qué hizo? Ya aquí no fue una cobertura directa porque se benefició del alza de precio, tanto del físico como de los futuros. Entonces, es una manera en la que el productor, por ejemplo, en este caso, puede protegerse contra una caída, pero si el precio sigue subiendo, pues participa de las ganancias. Pero obviamente, no todos son ventajas, también tiene sus contras. ¿Qué pasa si el precio no sube, sino que baja 20 centavos? Que sería 1.60. Entonces, en este caso, obviamente en el físico pierde sus 20 centavos y en este caso, como vimos ahorita, 1.70. Ahora sí, si el precio cayó a 1.70 y el productor tenía un derecho de vender a 1.90, la pregunta ahí, ¿qué creen ustedes? ¿Que él debería ejercer su derecho de vender a 1.90, sabiendo que el precio está a 1.70? Uno dice, sí, claro, porque ocurrió el evento contra el cual se estaba protegiendo. Entonces el precio cayó de 1.90. Entonces sí ejerce. Y lo que hace es que la bolsa le paga la diferencia. Entonces queda vendido, ejerce su derecho de vender a 1.90. Entonces vende a 1.90, sería, y el precio está a 1.70, entonces ganaría 0.20, pero obviamente como pagó una prima, la tiene que descontar. Entonces en este caso, digamos que ya su ganancia en la cobertura sería de 17 centavos. Entonces si restamos los 20 que perdió en el físico con los 17 que ganó en la cobertura, ya no nos va a dar 0, sino nos va a dar 0.03 centavos, que es que lo que pagó de prima. Entonces, básicamente, en este caso, sí se cubrió, pero no fue una cobertura perfecta porque asumió un costo de la prima.
Entonces, digamos como para resumir esta parte, cuando uno compra un seguro de precio, si sucede el evento contra el cual nos estamos asegurando, quedamos protegidos, pero estamos incurriendo en un costo adicional que no incurriríamos en una cobertura directa, que sería con un contrato de futuros. No sé de pronto qué tal es, o sea, digamos, el tiempo es muy limitado, pues quisiera, digamos, como entrar más a esta parte, pero estoy tratando de ser como de ser como lo más práctico para explicar este funcionamiento. Judy, do you want to say something to wrap up this Yeah, part? I wanted to just add that this is a simplistic version in terms of we're not really talking about if there's a change in the differential in the cash market, the basis change. These are things that normally a risk in terms of the difference between the physical and the futures market. They tend to move in tandem, but sometimes there could be slight differences. And so here we're trying to give a very simplified version, but typically what's called the basis risk, change in the physical market moving at a different rate than the futures market is much lower. And that risk normally can't be hedged. So just keep that in mind. So we always, in terms of making these explanations and in training, go through it in much greater detail to explain what can happen in terms of a scenario where the local market is moving at a different rate than the futures market and how to protect yourself. Ok, ese punto es muy clave y es que, claro, obviamente en este ejemplo estamos exponiendo lo que es suponiendo que tanto el físico, el precio del café físico como el precio de los futuros se moviera en la misma proporción. Pero en la práctica no siempre sucede y es que se da el efecto de los diferenciales, que es la diferencia entre el mercado de futuros y el mercado físico. Y ese es una variación que no puede cubrirse. Hasta el momento, pues por lo menos por ahora, no existen todavía mecanismos activos para eso. Entonces es algo que hay que también tener en cuenta. Este es un tema, claro, obviamente, que ya cubrimos con mucho más detalle en nuestros entrenamientos intensivos, donde los capacitamos, obviamente, cómo identificar esos riesgos y obviamente cómo de pronto no existen mecanismos para cobertura, pero sí por lo menos para, digamos, disminuir el riesgo, y es con base en el análisis. Y es precisamente eso, digamos, como el último tema de la capacitación, y es en cuanto a tener una perspectiva de precio determinada. Y ahí es donde uno pregunta, bueno, ¿qué debo hacer? ¿O qué es mejor? Vender futuros, por ejemplo, en el caso de que quiera protegerme contra una caída de precio, o comprar una opción de venta en el caso de que quiera protegerme contra una caída de precio. Y ahí es donde incorporamos la opinión del mercado. Y esta parte, Judy, do you want to say something about market opinion? Because when to choose an option versus a futures market, a futures contract in order to hedge market risk. So one of the key differences is that with the traditional straight futures hedge, you're locked into that current price. You don't have any flexibility. And there's also the possibility that you can have what's called a margin call, where you have to put up a good faith deposit. And as hold on. Okay, let me translate. Okay. A lot of concepts. Yeah. Okay. So, entonces dice Judy que hay dos diferencias en cuanto a lo que es una cobertura directa, que sería contra un contrato de futuros, porque ahí, digamos, ya no hay flexibilidad. Cuando yo tengo, por ejemplo, una cobertura a la baja, o sea, cuando quiero protegerme contra una caída de precios, como vimos en el primer ejemplo, vendiendo un contrato de futuros, pues digamos que ya no hay flexibilidad. Como vimos ahorita, si el precio sigue subiendo, ya no voy a ganar esa diferencia. Y la otra, digamos, en este caso de desventaja, sería que también corremos el riesgo de llamados a margen.
Y ese es un tema, obviamente, que también explicamos ya cómo manejarlo en nuestras capacitaciones, pero el llamado a margen es básicamente que la bolsa nos va pidiendo depositar capital adicional a medida que una posición que tenemos en el mercado de futuros va acumulando pérdidas, como en el caso de ahorita, que si tengo una posición de venta y el precio sube, pues la bolsa me va a requerir llamados a margen adicionales y viceversa. And I think the other thing to point out is we start to introduce puts and calls. One of the first things people say is, wait a minute, how much is that going to cost me? And they're going to say, but it's expensive, depending on the market volatility. And one thing to learn and to be a student of options is how to try and lower that price and give you the correct insurance that you need. Ok, ahora para introducir los términos de calls y puts, es el costo de la prima también, y es que, por ejemplo, muchas personas podrían a veces preguntar inmediatamente, bueno, ¿cuánto me cuesta? Y cuando llevamos ese costo, por ejemplo, 3 centavos de dólar, 5 centavos de dólar, podríamos pensar que es muy alto, pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista de nuestra protección, ¿cierto? De lo que estamos protegiendo y cuál sería el costo de no protegernos en el caso de que sí suceda el evento que no nos conviene. Entonces tenemos que mirar no solamente el costo de la prima, sino el beneficio que eso nos da en cuanto a términos de protección de precio. Ok, Judy. Okay. So do you want me to continue? Yeah. Oh, okay. So when you're looking at a put, then what are you normally thinking about? You want to have downside protection. If you're buying a put, you're worried that prices are going to fall, but you really hope that prices are going to go up. Ok, miremos por ejemplo una opción put, que es una opción de venta. Nosotros ahí en ese caso nos estamos protegiendo contra una caída de precio, pero en realidad lo que queremos es que el precio siga subiendo, ¿cierto? Si tenemos un café físico, o ya sea que lo compramos o lo vamos a producir, queremos que siga subiendo, pero nos queremos proteger contra una caída que sería el escenario adverso contra nosotros. And I think certainly that's the position that most producers are concerned about right now, is what would happen if prices keep falling, but in case prices go up, you want to be able to benefit from the market movement to the upside. And that's where using options comes in and gives you more flexibility than just locking in current depressed prices with a futures contract. It lets you stay in the game and participate to the upside. Ok, las opciones put, que son las opciones de venta precisamente, pueden ser muy utilizadas para los productores y ayudarlos a proteger contra caídas posteriores en el precio, pero los ayuda a mantenerse dentro del juego, digamos, dentro de la posibilidad de seguir ganando si el precio sigue subiendo. Entonces es verlo desde el punto de vista de la gestión de riesgos de precio a la baja, pero tener la flexibilidad, la posibilidad de seguir ganando, o sea, no quedar ya asegurado en un precio fijo, sino tener un seguro contra una caída de precio, pero con la posibilidad de que si sigue subiendo, pues sigamos ganando. And from a call perspective, it's just the opposite. If you're buying a call, you believe the price is going up. So for hedging purposes, it would be the opposite, where you're buying a call to protect you against rising prices, but you'd really want prices to be declining. So in the case of a roaster, they would want prices to fall, but they will always want to have insurance against prices going up.
Ok, en el caso, por ejemplo, ya de las opciones de compra, que serían las opciones call, ya lo que el comprador de la opción está haciendo es protegiéndose. Si la compra es porque está protegiéndose contra o cree que el precio va a subir, entonces quiere protegerse contra ese escenario. Pero en realidad lo que quiere es que el precio siga cayendo. Por ejemplo, en el caso de un tostador, compra una opción call para protegerse contra una posible alza del precio, pero lo que quiere es que obviamente el precio siga cayendo. Eso se ve desde el punto de vista ya de una opción call, que sería una opción de, como vimos ahorita, de precio mínimo de compra. Okay. So where your fundamental opinion is and also your position in the physical market will determine whether you're going to be a buyer of puts or calls. And that's the most simplistic scenario. Ok, uno podía preguntar, ¿qué debo yo, por ejemplo, comprar? ¿Opciones put o opciones call? La cuestión es entender que una opción put es una opción de venta, como ya vimos, y una opción call es una opción de compra. Y para eso tenemos que saber cuál es nuestra posición en el mercado físico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el café o lo voy a tener en el futuro, entonces en los futuros, en el mercado de futuros, hago lo contrario, me protejo contra una caída. O si en el mercado físico voy a necesitar café, eso sería estar corto, como por ejemplo un exportador que tiene un compromiso de venta de un café que no ha comprado, o un tostador que va a necesitar el café en el futuro y quiere protegerse contra un alza. Entonces, es determinar la posición que tengo en el mercado físico para saber contra qué me debo proteger en el mercado de futuros o en el mercado de opciones, que básicamente, como vimos ahorita, una opción me da el derecho de comprar o vender un contrato de futuros. And of course, the next question everyone says is, how much is it going to cost us? Y por supuesto, la siguiente pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto me va a costar? And that's where many factors come into play and where it really becomes important to become a student of option analysis and to understand the different ways to help to lower your cost. Ok, y existen maneras, y es muy importante ya como estudiante, por ejemplo, del mercado, analista de mercado, es importante incorporar esa opinión, y existen maneras para disminuir obviamente los costos. Lo que ahorita les enseñamos es, digamos, como lo que es simplemente comprar opciones, pero hay maneras para reducir esos costos, que es precisamente lo que ya vamos a más a fondo en los entrenamientos y seminarios. But just remember, lower your cost in a risk reducing manner. We don't want to, the idea of insurance is to minimize your price risk. And in any strategy that you take, you don't want to do something that's going to increase your risk, because that defeats the purpose. Ok, y el propósito es precisamente verlo desde el punto de vista de aseguramiento de precios, y es lo que queremos hacer con las opciones, serían los seguros de venta y compra, que serían las opciones, reducir esa exposición al riesgo de precios, pero no obviamente incrementarla, y es por eso es muy importante saber cuándo combinar lo que es la compra y la venta de las opciones, y para no, obviamente, como les digo, incrementar ese riesgo que ya de por sí tenemos naturalmente, pues, los participantes del mercado físico. So to give you an example of something that just happened this month, one of the things that people recognize in the market is that the majority of the time a put or a call is going to expire with no value. And so there's some that make a study of just constantly selling options and being like the insurance company and just taking in all that premium. And it sounds easy. Why not? If most of the options are going to expire worthless anyway, then why not take in all this money? And
sometimes the market makes surprising moves and you could be caught on the wrong side. So just like the insurance company, you take in your premium, but you have unlimited risk. Whereas the buyer of an option has limited risk because the most you can lose is what you paid. And you can't lose any more than that. So all the risk is on the seller. And this past month, a hedge fund, someone who was notorious and even wrote a very popular book about how to just the business of just selling options and taking in all this money. And he lost over $500 million to his clients selling options this month, and his fund basically went broke. And it's because he was using the leverage and very, very high-risk strategies that we don't really endorse at all for our purposes. Ok, muy importante también tener en cuenta, y es algo que sucedió recientemente, en los últimos meses, y es que podemos ver en las estadísticas que la mayoría de las opciones expiran sin valor. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría pensar que vender opciones es un buen negocio, porque si la mayoría de las opciones expiran sin valor, eso quiere decir que el vendedor de la prima, si una opción expira sin valor, recuerden que el vendedor obtiene la prima. Es como cuando la aseguradora del vehículo no roban el vehículo, entonces gana la prima. El problema es que cuando un vendedor de un seguro, obviamente, absorbe todo ese riesgo. Entonces tiene una ganancia limitada que se limita al tamaño de la prima, pero un riesgo ilimitado. Entonces si compensamos ese riesgo ilimitado con la ganancia limitada, entonces ya esa estadística de que la mayoría de las opciones expiran sin valor ya se distorsiona, porque tenemos que compensar también cuánto podríamos llegar a perder las veces que perdamos. Y es muy importante tener eso presente porque han habido fondos, por ejemplo, que se han dedicado a vender opciones y en cualquier momento el mercado podría hacer algo totalmente inesperado, y en ese caso, si se tienen muchas ventas de opciones, podría estar absorbiendo ese riesgo y obtener ya pérdidas muy grandes. Entonces, la venta de las opciones es algo que debe considerarse muy bien. No estamos diciendo que no se debe hacer, sino que se debe analizar muy bien. Existen estrategias precisamente de combinaciones, pero debe ser siempre de una manera muy profesional y obviamente acompañados. Y es básicamente eso, pues lo que les hablábamos ahorita, del entrenamiento más el acompañamiento. Judy, anything else? Well, just stressing that the game plan, the idea is to always work towards minimizing your risk and not increasing your risk. And the whole purpose of price insurance, whether you're using futures or options, is, from our perspective, one of you're doing this to help you and not to cause you increased problems. And so it's very important to understand and learn the things to do and also what not to do. Ok. Básicamente es, digamos, reforzar la idea de que como coberturistas, que un coberturista es un participante del mercado físico, productor, exportador, comercializador, ¿cierto? Es reducir el riesgo, más no incrementarlo. Y eso es lo que tenemos que apuntar siempre, a reducir ese riesgo de precios que tenemos en el mercado físico, ya sea mediante la utilización de opciones o futuros, y no incrementarlo. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos ayudarles siempre, es a reducir ese riesgo, o sea, reducir los problemas, no incrementarlos, y mantener esa perspectiva siempre presente. Y digamos ya también para terminar, una pregunta donde, como decía Judy también, en la parte de incorporar una opinión del mercado, porque uno podría pensar, bueno, si yo veo, por ejemplo, que el precio va a caer, como en el caso que vimos ahorita,
¿Qué sería? Si yo sé que el precio va a caer, por ejemplo, ¿qué debería yo hacer si voy a proteger, como vimos ahorita, un café que voy a producir en el futuro? Uno diría, pues si yo supiera que va a caer, pues mejor vendo un contrato de futuros en lugar de comprar una opción de venta, porque eso me incurriría en un gasto. ¿Para qué incurrir en un gasto si sé que eso va a suceder? Entonces, básicamente, vendería futuros, pero el problema es que nadie tiene nadie tiene certeza de lo que va a pasar en el futuro. Si hacemos análisis, en el caso mío, como nuestros clientes y suscriptores al servicio de análisis de mercado saben, mi especialidad es el análisis técnico y la especialidad de Judy es el análisis fundamental. Entonces, digamos que ya con base en esos análisis es que complementamos la estrategia de coberturas. Entonces, si por ejemplo la expectativa es que el precio va a caer en los próximos, o sea, dependiendo, supongamos, próximos 2 meses, y un productor necesita protegerse en esos 2 meses, pues en ese caso actuamos conforme a ese pronóstico o a esa expectativa, y así digamos que incrementamos las posibilidades. No hay una certeza, es muy importante tenerlo presente, sino incrementamos las posibilidades de tener una cobertura todavía más efectiva. Entonces tenemos lo que es la protección de riesgo y tenemos lo que son unas coberturas sofisticadas que ya es incorporando el análisis. Y como para tener una idea, pues de un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, este es un análisis que enviamos el 27 de octubre y básicamente en ese momento el pronóstico era, después de esta subida, es el análisis técnico que hice yo, que después de esta subida había dos escenarios. Uno en el que el mercado, este era el contrato de diciembre en ese entonces, estaba en 119.5, podría de pronto subir un poquito más hasta 130 y luego hacer una corrección en los próximos, ya hacia diciembre, una corrección, ¿cierto? Una caída de por lo menos un 50-60% de lo que había subido, o podría ir derecho y hacer esa corrección, basado obviamente en la técnica mía de análisis, pues varios indicadores y técnicas que utilizo, pero básicamente aquí la expectativa era muy poquito potencial al alza. Estábamos hablando en ese momento en el corto plazo, los próximos 2 meses, básicamente aquí se ve hacia diciembre. En ese caso, por ejemplo, la opinión técnica era poquito de potencial al alza y más potencial a la baja en el corto plazo. Entonces, conforme a eso, por ejemplo, con algunos clientes, si fuimos a hacer coberturas en ese punto, era mejor vender contratos de futuros a corto plazo. Pero como a largo plazo, cierto, si era máximo hasta diciembre, si ya era, por ejemplo, más de marzo o abril, como pues la expectativa, por ejemplo, en el caso mío, no, ahí sí ya implementar otra estrategia diferente. Entonces, por poner un ejemplo, en ese caso, algunos casos reales digamos, en esa situación, algunos casos reales que hicimos fue así, precisamente basados en esa expectativa, más bien vendimos contratos de futuros y pues como vemos aquí, esos 2 meses el mercado ha venido corrigiendo, o sea, la expectativa se dio efectivamente. Entonces, para las coberturas que hicimos con futuros, pues fue mejor que haberlas hecho con opciones. Y así básicamente lo que me refiero, que en cambio, si la expectativa hubiera sido que el precio fuera a seguir subiendo, por poner un ejemplo, en estos 2 meses, en ese caso, hubiéramos más bien sugerido comprar opciones de venta. ¿Por qué? Porque si se da el pronóstico, pues solamente perdemos la prima y ganamos todo el resto. Entonces, básicamente así es como incorporamos la opinión. Este es un ejemplo fundamental. Obviamente incorporamos también la opinión de Judy, un ejemplo técnico, pero la idea es obviamente incorporar también la opinión de Judy en el análisis fundamental. Entonces, así es como incorporamos es como tomamos la decisión, porque esa es la pregunta que siempre nos hacen. Y ya pues para terminar, pues muy importante, queremos, como siempre les decimos, obviamente quisiéramos más tiempo, entrenarlos mucho más, pues ya se nos va acabando el tiempo. Básicamente les quiero pues digamos como entregar casi que aguinaldo, ¿cierto? Antes de pasar a la parte de respuestas, de preguntas, pero básicamente estas coberturas con opciones de seguros de precio las enseñamos en el entrenamiento intensivo en derivados financieros, por ejemplo en este caso en la modalidad en línea hasta 5 personas. Este entrenamiento tiene un costo, una inversión de 4.689.000. Esto de por sí ya es un precio muy bajo. Aquí un paréntesis, para que tengan una idea, Judy, how much do you use to charge for a two-day seminar in Europe, for example, or in Africa, or in United States? Well, a lot more. You could add another zero to that figure.
Ok. Judy dice que básicamente en Europa, por ejemplo, puede añadir un cero más a esa cifra y es básicamente hasta $20,000 puede ha llegado a 25,000. Yeah, 20. 20,000. How much is the minimum that you have charged in other continents for these kind of seminars? Oh, more than this. Okay. You drove a hard bargain. But Yeah. no, seriously, this is I mean, we've spoken so much and about the need to be able to sort of raise the bar in this time period to help people. And that, you know, a lot of people talk about how the market is skewed and how large players have an advantage and trying to, you know, work here to provide an opportunity to level the playing field. And you can't do it at high costs. So, you know, I understand that. You understand that. Ok, básicamente lo que Judy nos dice es, Judy, por estos, o sea, digamos como el honorario normalmente por esos seminarios de 2 días, incluso menos de 16 horas, es entre mínimo, lo mínimo ha sido $5,000 y más o menos entre la mayoría 20,000. Por ejemplo, tostadores en Europa le pagan $20,000, pagan $20,000 por un seminario de estos de 2 días. Y eso quiero también, digamos, como hacer referencia a algo que escucho mucho y es, por ejemplo, muchos productores dicen y pues, se escucha que los tostadores, digamos, se llevan toda la ganancia del negocio. Pero entonces, miremos también en qué invierten ellos y es lo que decía Judy, que queremos subir, digamos, como la calidad de todo el conocimiento y tener, digamos, conciencia de que estos son inversiones que se hacen no solamente en la persona, sino en el negocio y que se libran de una manera impresionante porque es incorporar esta cultura de gestión de riesgos y una de las cosas que hacen precisamente esos grandes jugadores que no es un misterio saber que ellos tienen unas ganancias mucho más altas y es porque ellos tienen este tipo de inversiones también en entrenarse y aprender este tipo de mecanismos. Entonces, básicamente, este entrenamiento pues tiene este costo. El análisis semanal, que es el que le mostramos ahorita, donde está la parte fundamental de Judy, la parte técnica mía, tiene un valor de 6,999,000. Judy, normalmente, inclusive por solo el análisis fundamental, por el año que es casi los $3,000, entonces aún así está económico y el acompañamiento personalizado normalmente son $1,500 por año, o sea, esto sería un costo total de 15 millones, una inversión de 15,657,000 y es algo inclusive ya, como pueden ver, casi un 90% más bajo de lo que se cobra incluso en Europa, pero en el paquete Special Master ya tenemos un costo más bajo de 9,899,000, $3,739, de por sí ya es una ganga, pero yo creo que por última vez en el año vamos a ofrecerles esta super promoción, que es como les digo el aguinaldo, y es básicamente todo este paquete Special Master por un 50% de descuento, serían 4,900,000 pesos o $1,859. Todo esto que vemos acá es básicamente un regalo y muchos clientes de nosotros lo pueden corroborar. Esto es una inversión que libran prácticamente casi que en el mismo tiempo que están tomando la capacitación, ya empiezan a hacer coberturas y libran esa inversión y lo más importante es que incorporan eso a su operativa de mercado y sobre todo, algo que nos ha gustado mucho, trasladan eso a los mismos productores que son sus clientes, en el caso de los comercializadores, que es lo que queremos hacer, es esa semilla que queremos sembrar. Entonces, básicamente, les damos esta promoción, está también la posibilidad del mismo paquete con 8 horas de entrenamiento, pero ya si queremos, digamos, como de una manera más avanzada en la parte de opciones, es mejor el de 16 horas porque en el de 8 horas, pues, vamos por la parte más básica. Entonces, sería el de 16 horas y tenemos que dar esa promoción solo hasta el 7 de diciembre. Como les digo, es muy probable que sea la última vez en el año que la lancemos.
hasta el momento pues ha tenido mucha acogida, tenemos que limitarla también porque estamos hablando de un entrenamiento en vivo, entonces tenemos que también limitar los cupos. Este es el regalo pues que les queremos dar para que lo tengan presente. Y bueno, si tienen más, ya nos extendimos más, pero bueno, igual para nosotros nos podríamos quedar toda la noche hablando con ustedes. Esto es muy apasionante, ver cómo empiezan ustedes a incorporar esto en sus negocios, y cuenten con nosotros, llámenos lo que necesiten. Por favor, también los temas que quieran para el próximo seminario nos escriben. Vamos a ver si hacemos otro también, ojalá ahorita en diciembre. ¿Qué tema quieren? Propónganos, escríbanos info@invertirencafé para el último seminario que vamos a hacer en diciembre. Ojalá recibamos bastantes sugerencias y vamos a tomar las que más recibamos. Estamos para ustedes, para servirles. Judy, muchas gracias. Judy, thank you very much for your time. And to everybody, Feliz Navidad. Sí, you're learning English. Season. Wish everybody happy holidays and safe holidays. And then very prosperous 2019. Ok, que muchas gracias a todos. Una feliz Navidad para todos y muy segura Navidad y un muy feliz año 2019. Entonces, gracias a todos. Thank you, Judy. Gracias, un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.